Hola amigos, ¿cómo están? Espero que anden excelentemente bien. Bueno, acá es donde me había quedado. No voy a hacer ningún tipo de introducción ni nada porque si no se me va el caracú, se me va el video. Así que bueno, y se me van a empezar a ir gente porque hablo mucho, perdón. Es que a veces me cuesta mantenerme en el tema o quiero dar un ejemplo, quiero que lo entiendan bien y me cebo y bueno, no me doy cuenta. Bueno, acá es donde me quedé. Sigamos. Vamos a seguir. No voy a hacer intro nada milagrosamente, así que bueno. Acá. Dislexia superficial. Esta es la que les explicaba que era recontra importante el tema de la lectura en voz alta. En realidad en todo lo que es lectura es importante. Vamos a leer primero. Tiene dañada la ruta léxica, es decir, la que está en rojo. Esta es la ruta léxica, ¿sí? Bueno, ruta léxica, ruta semántica, como quieran. En realidad, el módulo que tiene dañado, y por eso le digo, hablemos en términos de módulo, ¿sí? No de rutas, ¿sí? Pero bueno, obviamente que saber la ruta por la cual lee y por la cual no lee, no va a poder leer, obviamente que es importante, no digo que no. Pero hablemos en términos de módulos. El módulo que está dañado es este, el léxico visual. Por acá no va a poder leer, por los demás sí, ¿sí? Por este no puede pasar. Por eso les decía que está dañada la ruta léxica, porque por más que no conozca su significado, no va a poder leer por acá, ¿sí? En voz alta, ni va a poder transcribir nada por esta ruta. ¿Por qué? Porque está dañado este módulo. Todas las rutas que pasen por acá no la va a poder, entonces no va a poder leer ni por la ruta léxica ni por la semántica, ¿sí? La léxica era la que iba de léxico a léxico y la semántica era la que pasaba por el sistema semántico. No va a poder leer por ninguna de las dos, en realidad, si pensamos con lógica, ¿sí? Pero bueno, en los textos dice ruta léxica, que está dañada la ruta léxica. Pero en realidad lo que está dañado es el léxico visual. Bueno, lee por la ruta fonológica, que es la que está en azul, esta. A ver, vuelvo y repito, esto en realidad se los puse como para que me entiendan. A ver, puede leer por cualquier ruta, ¿sí? Por cualquier ruta puede leer. Puede leer en voz alta, siempre y cuando sea por esta ruta, puede hacer esto, puede transcribirlo, puede ir así, puede transcribir, puede copiar una palabra de esta manera, yendo directamente acá, lo puede hacer, no hay problema. Siempre y cuando sea por la ruta fonológica. Tiene dificultades en leer palabras irregulares y lo que hace, las palabras... Ah, esto es importante. Ya me duele la espalda, chicas. Perdón, chiques, es que estoy acostumbrada a que sean todas alumnas y no tanto varones. Perdón. Perdón si hay algún varón escuchándome. No quiero ofender a nadie. Bueno, ¿qué pasa con las palabras irregulares? Las palabras irregulares son aquellas que se escriben de una manera, pero se dicen de otra. O sea, se escriben de una manera, ortográficamente se escriben de una manera y fonológicamente se dicen de otra. Como puede ser beige, por ejemplo, Peugeot. Generalmente son palabras todas que son de afuera o de inglés o marcas de autos, etc., ¿no? Por ejemplo, Peugeot. Minecraft, por ejemplo, Minecraft. Minecraft se escribe Minecraft. Pero si yo por ejemplo, bueno, mi novio, mi esposo reciente, mira videos que hacen diferentes youtubers, ¿no? Como, bueno, Willy Rex, Vegeta, no sé cómo se llama, Auronplay, que yo también lo miro porque me encanta, me mato de la risa, lo recomiendo mucho, la verdad, porque me gustan mucho sus videos. Bueno, juegan Minecraft. Bueno, ¿qué pasa? Yo ya estoy familiarizada con este juego, con la palabra y todo. Pero ¿qué pasa? Las personas que no conocen la palabra, si yo les pongo acá Minecraft, ustedes van a leer Minecraft y lo van a decir de esa manera, van a decir Minecraft. ¿Por qué? Porque no saben. Es como cuando leemos un nuevo autor, que decimos, ¿cómo se dirá? Por ejemplo, hay un autor que yo nunca supe cómo se decía, que es Bourdieu,
no sé si dice Bourdieu, no sé cómo se dice. Bueno, esto es tal cual. Es un autor que yo leí su apellido y dije su nombre y dije, ¿qué onda? ¿Cómo se dice? Y algunos profesores lo decían de una manera, otros de otra, entonces no sé cómo se dice, o sea, nunca supe cómo se decía. Bueno, esto es lo mismo. Cuando yo les pongo, por ejemplo, un apellido, ¿no? ¿No? Les pongo un apellido, que es complicado, ¿no? No saben cómo se pronuncia, tiene que ver con esto, con que es una palabra irregular, porque en realidad se escribe de una manera, pero fonológicamente se dice de otra. ¿Sí? Estas son las palabras irregulares. Bueno, por eso tiene dificultades en las palabras irregulares, porque todas las palabras irregulares, digamos, dichas correctamente, sí o sí van a pasar por el léxico, sí o sí las tuve que leer o decir en algún momento, porque si no, cuando yo lo lea en voz alta, por más que yo sepa el significado, ¿sí? Por más que yo sepa su significado, si yo no sé cómo se dice, la voy a decir mal, ¿sí? Entonces va a pasar por acá. Entonces voy a decir Minecraft, ¿sí? En vez de decir Minecraft. Yo leo Minecraft como leer beige, por ejemplo. Nosotros no leímos beige, decimos beige cuando lo leemos. Bueno, tiene que ver con esto. ¿Qué pasa en este caso? En el anterior caso de dislexia fonológica decimos que el caso que sucedía, el fenómeno que se daba, era el de lexicalización. Acá lo que sucede, como lee por la ruta fonológica, lo que va a suceder es que va a regularizar las palabras. Esto quiere decir que mayormente cometen errores fonológicos, ya que las palabras irregulares son pronunciadas como se leen. ¿Sí? Las palabras irregulares, todas las palabras, absolutamente todas las palabras las va a leer por la ruta fonológica. Pero como el pibe no sabe cómo se dice, o sea, realmente no sabe cómo se dice correctamente fonológicamente, entonces las regulariza. En vez de leer Minecraft, va a leer Minecraft. En vez de leer beige, va a leer beige. ¿Sí? Por eso decíamos que pueden estar escritas correctamente, pero fonológicamente están mal dichas, ¿sí? Están mal, digamos, están mal pronunciadas. Puede leer palabras regulares, pseudopalabras y palabras desconocidas. Que a ver, las pseudopalabras, porque esto siempre hay un problema. Las pseudopalabras y palabras desconocidas es lo mismo. ¿Por qué? Porque en realidad pseudopalabras se dicen a no palabras, como esas casu, por ejemplo, torosi, no sé, pseudopalabras, o sea, palabras que ni siquiera tienen un significado, ¿sí? Que se utiliza en realidad como una manera de evaluar el funcionamiento de la ruta fonológica. En realidad es para eso. Pero en realidad se podría decir que en realidad todas, porque cuando yo no conozco una palabra, digamos cuando es desconocida, la escuché por primera vez, digamos que se podría decir que es una pseudo palabra, pero bueno, en realidad digamos que va a tener, va a poder leer palabras regulares, que en realidad, a ver, va a poder leer todas las palabras. No es que no las va a poder leer, no hay palabras que no va a poder leer. ¿Qué pasa? ¿Por qué ponemos que va a poder leer palabras regulares? En realidad porque va a regularizar las palabras, no es que no va a leer las palabras irregulares. Lo que va a hacer es regularizarlas, o sea, las va a decir mal, las va a leer bien, pero fonológicamente las va a decir mal, las va a pronunciar mal. Eso es a lo que se refiere con que puede leer palabras irregulares. Palabras regulares. Se puede acceder, una nota importante es que se puede acceder al sistema semántico a través de la lectura en voz alta. Esto es lo que les explicaba anteriormente de esta flechita casualmente que ahora está. Por eso es importante esta flecha, porque van a acceder por acá al sistema semántico. Por eso les dije que lo que está afectado no es el sistema semántico, el módulo que está afectado es este. Por eso yo les dije, métanse en la cabeza cuál es el módulo que está afectado. ¿Sí? No tanto la ruta. Obviamente que uno dice, bueno, para que quede más formal, digamos, para que uno se pueda organizar mejor para comprender lo que le pasa a mi paciente, entonces obviamente tengo que saber por a dónde va a leer. Por acá no puede leer porque esto obstruye, ¿sí? El hecho de tener este módulo dañado obstruye. Por eso les dije que era re importante entender la teoría de la modularidad, ¿sí?
Y por eso les comentaba que cada uno, por eso está encuadrado, porque cada uno de estos corresponde a un módulo, ¿no? Y por lo tanto responde a las características de modularidad. Al que no vio el video, los invito a verlo porque se va a esclarecer un poco más este tema. Vamos a la dislexia profunda. Bueno, se encuentran dañadas ambas rutas, ¿sí? En el caso de la dislexia profunda. Ahora vamos a ver unas cuantas, digamos, cosas sobre la clasificación igual. Bueno, se encuentran dañadas ambas rutas. Cometen errores semánticos. No sé por qué puse como semánticos, pero bueno, ignoren esa parte. Cometen errores semánticos. Tienen errores de categorización, paralexias semánticas. La paralexia semántica se da cuando el sujeto, en vez de leer la palabra escrita, produce una palabra diferente, pero con un significado relacionado con el original. Por ejemplo, ante la palabra escrita hija, es probable que el paciente diga la palabra hermana. Es un fenómeno muy interesante que nos indica la existencia de lesiones a la hora de determinar la semántica de las palabras. Por ejemplo, habitación por cama también. Les puse otro ejemplo como para que entiendan. Bueno, en este caso decíamos que tenía dañada no hay mucho más para decir igualmente. Estas son las características, pero tiene dañadas las dos rutas. En este caso yo quiero aclarar algo importante. Que el niño no es que no va a leer nada. No, va a leer. Porque lo va a leer. Si yo le pongo la palabra, por ejemplo acá como les dije, si yo le pongo por ejemplo, si yo le pongo la palabra, no sé, en mi caso, ¿no? Yo pongo la palabra perro, a mí me ponen la palabra perro, y si yo tuviera una dislexia profunda, yo le diría amor, por ejemplo, porque es lo que a mí me provoca quizás, ¿no? O en un caso, digamos, como en un chico, le vamos a poner para que lea habitación y va a leer cama, ¿sí? Que está relacionado con la categoría de habitación, está dentro de la categoría de habitación, pero no es la palabra que yo le dije que lea, ¿sí? Entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta. Es la que tiene más dificultades, pero no es que no va a leer nada, va a leer, sí, va a leer, pero va a leer con estos errores de tipo semántico, ¿no? Como las paralexias semánticas, que es esto que acabamos de explicar. Bueno, después tenemos las disgrafías adquiridas centrales, ¿no? Esta es la clasificación de la que estábamos hablando anteriormente. Nosotros decíamos que teníamos las evolutivas y las adquiridas, ¿no? Dentro de las evolutivas tenemos ese tipo de dislexias. Dentro de las adquiridas tenemos todo ese tipo de dislexias y ahora vamos con las disgrafías adquiridas centrales, se les dice. Y dentro de ellas tenemos los diferentes tipos, que tenemos la fonológica, la superficial y la profunda. Bien, la disgrafía fonológica. Acá quiero que piensen con lógica. Como siempre les voy a hacer pensar con lógica, les voy a hacer pensar. ¿Sí? Pongan en pausa el video, vean antes de ver la respuesta. Yo no quiero esperar por una cuestión del video que se me vaya, porque me quedan todavía un par de filminas por explicar, creo que me quedan 7, así que bueno, nada, no quiero distenderme tanto con este tema. Pero quiero que piensen con lógica. ¿Qué pasaba en la dislexia fonológica y qué pasa en la disgrafía fonológica? Va a pasar lo mismo. ¿Cuál va a estar dañada? ¿Qué ruta va a estar dañada? La fonológica. ¿Por qué? Porque es disgrafía fonológica. Tiene alterada la ruta fonológica, que está en rojo, que decíamos que era esta. Esta es la ruta fonológica. El módulo que va a estar dañado va a ser el de conversión. No va a estar dañado este. O sea, no es que está dañado el almacén. Yo lo puse en rojo para que entiendan cuál era, digamos, la ruta que les estaba diciendo. Pero esta es la que está dañada. No está dañada esta, no se confundan con esta. Esta es la de la escritura. Este módulo es el que está dañado. O sea, que todo lo que pase por acá no va a poder pasar directamente, ¿no? Porque está dañado.
Entonces lo que va a suceder es que va a leer por acá, por la ruta ortográfica, perdón, va a escribir por la ruta ortográfica o la léxica. Puede escribir palabras conocidas o irregulares, ¿no? Las palabras todas las palabras que ya haya escrito correctamente, ya sean irregulares o conocidas. Si yo les dicto, por ejemplo, beige, bueno, escribí beige, si el niño la tiene dentro del léxico ortográfico y ya la escribió correctamente, entonces va a escribir beige, ¿sí? La va a escribir bien, digamos. Por eso es que decimos que acá están las palabras irregulares. Tiene dificultades para escribir palabras desconocidas, pseudopalabras o palabras largas infrecuentes, digamos. Esto también es importante. El tema de la frecuencia, ya lo decía en otro video, que es una de las características de los léxicos, ¿no? Y lo que sucede también es bueno, la lexicalización. Fíjense que las características son parecidas a la dislexia, ¿sí? Con la diferencia que estamos hablando de escritura. No estoy diciendo que sea el mismo proceso, ojo, son dos procesos diferentes, pero lo que digo es que es parecida a las características, ¿no? Eso es simplemente lo que estoy diciendo. Bueno, este es en el caso de la fonológica. La lexicalización es la misma característica que tiene en la dislexia, ¿sí? Bien, vamos a las disgrafías superficiales. Bueno, tiene dañada la ruta léxica, escribe por la ruta fonológica, tiene mayormente errores ortográficos, fonológicamente escribe bien, pero ortográficamente no. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo voy a explicar porque me parece importante. Y quizás una de las cuestiones que más dudas y más controversia tiene, digamos. ¿Por qué fonológicamente la escribe bien, pero ortográficamente no? ¿Por qué? Porque va a escribir, todas las palabras que va a escribir, las va a escribir por la ruta fonológica, porque la que está dañada es la ruta léxica, ¿sí? Entonces, si yo le digo beige, ¿entendés? El niño va a escribir beige, tal cual como lo escucha. O si le digo Peugeot o Minecraft, va a escribir Minecraft, tal cual, o zanahoria, por ejemplo, ¿no? Zanahoria. Yo le digo zanahoria y va a escribir zanahoria sin H. ¿Por qué? Porque fonológicamente lo escribió bien, escribió zanahoria. Vos lo lees en voz alta y dice zanahoria. Pero ortográficamente va a estar mal porque no tiene la H, ¿sí? O le pone una S en vez de una Z, por ejemplo, ¿no? Fonológicamente va a estar bien, porque yo la voy a leer en voz alta, dice zanahoria, ahí dice zanahoria, pero está mal escrita, ortográficamente está mal. Entonces estos son los tipos de errores que van a cometer en el caso de la dislexia superficial. Perdón, disgrafía superficial. Puede escribir pseudopalabras y palabras regulares. Tendrá dificultades para escribir palabras irregulares, homófonas. Bien. Bien, acá les puse que eran las palabras homófonas, son aquellas que suenan igual pero poseen significado diferente. Es como cuando decimos hola y hola, ¿no? Hola de la ola del mar y hola de saludo, por ejemplo. Eso es un buen ejemplo, digamos. Y finalmente la disgrafía profunda, que tiene dañada ambas rutas de acceso al léxico. Cometen errores semánticos, es decir, si le editamos la palabra perro, va a escribir gato. Esto quiere decir, sustituye la palabra del mismo campo semántico. O sea, en realidad, dentro de la misma categoría, ¿no? O sea, el gato y el perro son animales domésticos, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es cometer este tipo de errores que están quizás dentro de la misma categoría, pero en vez de escribir lo que yo le dicté, escribe otra cosa, que está dentro de la misma categoría, ¿sí? Esto es lo que quiere decir. Bueno, después, dentro de estas adquiridas tenemos las disgrafías periféricas. Tienen dificultades para ejecutar los procesos motores, por lo cual no pueden acceder al almacén de grafemas, ¿sí? Este es como toda la definición que tiene. Entonces, donde está la dificultad es en el almacén, es lo que aparece abajo, en el almacén de grafemas. No pueden encontrar los procesos motores necesarios para
los procesos motores y a los grafemas necesarios para poder escribir esa palabra, ¿sí? Por eso es periférica, porque en realidad el problema es motor, en realidad motriz. Bueno, después tenemos las disgrafías evolutivas. La clasificación es igual a la antes mencionada, con la diferencia de que no se habla de disgrafía profunda, sino mixta, en el cual tiene dificultades tanto ortográficas como fonológicas y no suelen tener errores semánticos. Acá lo que me refiero anteriormente, estábamos hablando de las clasificaciones anteriores, eran de las adquiridas. Esta se refiere a las evolutivas. Es lo mismo. O sea, aparece tanto la disgrafía fonológica, en las evolutivas aparecen también las fonológicas, y las superficiales. Lo que cambia es la última clasificación, que es la profunda, que decíamos, que tenían errores de semántico, que tenían dañadas las dos rutas. Bueno, en el caso de las evolutivas se llaman mixtas, a eso es a lo que se refiere. En el cual tienen también, o sea, en cierta manera se parecen, ¿no?, a la profunda de las adquiridas, ¿no? Porque tienen dificultades tanto ortográficas como fonológicas y no suelen tener errores semánticos. Acá es donde cambia el tema, que no tienen errores semánticos, ¿sí? Pero sí están dañadas estas dos rutas. La disgrafía mixta es la más frecuente dentro de las disgrafías evolutivas, ya que las dificultades que se dan en una de las rutas, visual o fonológica, como consecuencia dificulta el desarrollo de la otra ruta. Bueno, acá lo que quiere decir, dice obviamente que es una de las más frecuentes dentro de las disgrafías evolutivas. ¿Por qué? Porque la dificultad que se da en una de las rutas perjudica el desarrollo de la otra ruta, ¿sí? Es decir, que si se da una disgrafía, puede llegar a ser por naturaleza, puede llegar a ser una disgrafía, no sé, una disgrafía superficial. Pero como está afectada esa ruta, va a afectar el desarrollo de la otra. Entonces se va a convertir en una disgrafía mixta. Eso es lo que está diciendo, básicamente. Bueno, consideraciones finales. Esta es la última. Ya llegué a los 22 minutos, pero bueno, voy a terminar con esta. Igual ya no hay más, así que bueno. En el léxico ortográfico se encuentran las palabras escritas correctamente. Esto es una consideración que hice en realidad por una cuestión de lo que hablábamos ya en otros videos, ¿no? Que yo les decía, a ver, correctamente, ¿a qué le llamamos correctamente? O sea, acá es donde va esta pregunta. ¿Sería pertinente corregir los errores de ortografía para aquellos niños que están en proceso de aprendizaje de la escritura? Sí, es re importante. ¿Por qué? Porque si yo no corrijo los errores de ortografía, ese léxico ortográfico se va a llenar de errores de ortografía. Y después de adultos es cuando nos cuesta y nos machacamos con el tema de los errores de ortografía, y hasta en el Word nos cuesta, ¿sí? Que nos corrigen los errores de ortografía, nos cuesta en el tema de los acentos, no, les lo digo por experiencia realmente. ¿Cómo se corrigen los errores de ortografía? Extrañamente se piensa que en los errores de ortografía, algunos autores dicen que se corrigen escribiendo. Yo considero que más que nada se corrigen leyendo, pero bueno. En realidad es un poco de las dos, si nos ponemos a pensar, porque si nosotros no leemos, no podemos saber cómo se escribe una palabra, ¿sí? Pero tampoco por lógica y por cómo funciona este modelo, tampoco la vamos a poder saber escribir correctamente por el hecho de que no la escribimos. Nosotros decíamos que en el léxico ortográfico están las palabras que nosotros ya escribimos y que escribimos correctamente. Bueno, entonces si yo no escribo esa palabra, nunca va a entrar en mi léxico ortográfico, ¿sí? Entonces es importante escribir. Para mí es un poco de las dos, pero bueno, hay controversia con el tema. ¿Qué es el léxico fonológico? El léxico fonológico había explicado anteriormente, pero no lo puse, pero sí lo dije, que el léxico fonológico es cuando es el que es la parte, digamos, que es la etiqueta, digamos, de la palabra. Nosotros decíamos, léxico es palabra. Y fonológico tiene que ver con
con el lenguaje hablado, ¿no? Con lo que yo voy a decir, ¿sí? Entonces, lo que explican, digamos acá, es esto, que es la etiqueta de la palabra, que es cuando, por ejemplo, nos sale decir una palabra. Creo que hay un término que es anomia, disnomia, creo que era, cuando no me sale decir una palabra, por ejemplo, y lo que hago es rodear el concepto. Digo esto, que es, esto que es cuadrado, que es para ver, ¿cómo se llama? Y digo, la tele, entonces, no sé, por decir una boludez. Bueno, esto es la disnomia, si mal no me equivoco. Pero bueno, y bueno, tiene que ver con el léxico fonológico. ¿Por qué? Porque yo tengo el concepto, lo que no me sale es la palabra. Bueno, esa palabra que no me sale está dentro del léxico fonológico. Bien, ¿cuál es el tipo de dislexia más discapacitante? Esto también lo expliqué, pero lo vuelvo a decir porque me parece súper importante. La más discapacitante es la dislexia fonológica. ¿Por qué? Porque los chicos aprenden a leer por esa ruta. El léxico visual nosotros lo tenemos vacío, hasta que leemos palabras y podemos llenar ese léxico. Pero hasta el momento lo tenemos vacío, ¿sí? Entonces por eso es importante la ruta fonológica. ¿Cómo evalúo para diagnosticar dislexia o disgrafía? ¿Existe una relación entre dislexia y disgrafía? Bueno, estas dos preguntas son bastante importantes y son bastante frecuentes. Primero que nada, para diagnosticar dislexia o disgrafía, es importante tener en cuenta, bueno, hay evaluaciones que son específicas como el PROLEC, por ejemplo. También está el DIPLE, que es uno de los test también que son más frecuentes, y el PROESC. Yo son los que más recomiendo porque son más completos, son de fácil administración y no son tan tediosos aparte. Entonces, bueno, yo sinceramente son los que más recomiendo, en mi humilde opinión. Entonces, de esa manera se puede evaluar. Igualmente lo pueden evaluar a partir de como lo veníamos hablando, teniendo en cuenta cuáles son los procesamientos, vamos a poder evaluar. Por ejemplo, le vamos a dar palabras para que escriba y para que lea en voz alta, para que copie mismo el dictado, pseudopalabras. Vamos a ir tirando palabras para ver cuál es la ruta que está dañada. Si es que sospechamos de dislexia, obviamente. Y siempre teniendo en cuenta la edad del paciente y los criterios diagnósticos, por supuesto. Esto es re importante. ¿Existe una relación entre dislexia y disgrafía? Sí, existe una relación. ¿Por qué? Si bien son dos procesos diferentes, muchos autores hablan de lectoescritura. Yo no considero que exista esa lectoescritura porque en realidad para mí son dos procesos diferentes que se realizan cuando uno está aprendiendo, ¿no? Pero bueno, son dos procesos diferentes, pero sí están conectados. O sea, estas dificultades de aprendizaje están conectadas. Generalmente el que tiene dislexia tiene disgrafía también. Porque como tiene dificultades para leer y se come ciertas letras o omite ciertas letras o invierte palabras, muchas veces escribe y lo que sucede es que esto hace que escriban a su vez en espejo, escriban al revés, ¿no? Entonces sí, para mí están relacionadas directamente la dislexia y disgrafía. Generalmente está comprobado que la mayoría de casos que chicos que tienen dificultades de lectura suelen tener dificultades de escritura también. Así que sí, perjudica la escritura también. Así que bueno. Bueno, eso, se me fue un poco de las manos el video, se me hizo un poco largo, pero bueno, quería terminarlo acá. La verdad estoy un poco cansada, así que bueno, pero bueno, como les dije, quiero comentarios, quiero que me digan qué les pareció. Quiero que me dejen preguntas, así hago otro video para despejar dudas, poniendo todas las preguntas que me hicieron, con sus nombres si quieren, si no quieren que pongan el nombre no lo pongo, no hay problema. Y bueno, y ya lo armo y les despejo, y que es más, va a ser más espontáneo porque no es que voy a tener que hacer
digamos, demasiado, digamos. Pero bueno, voy a esmerarme bastante y me voy a esforzar para que lo comprendan mejor. Y también déjenme en los comentarios si quieren alguna sugerencia que me dejen de temas de psicopatología, de no sé, trastornos, ya sea autismo, etcétera, lo que quieran. Así que bueno, me gustaría eso. Bueno, gracias por escucharme, por ver todos estos videos. Voy a tratar de empezar a acotar un poco, pasa que bueno, me cuesta bastante porque me gusta hacer una intro, no me gusta empezar y decir, bueno, vamos a leer y leer y no explicar nada, digamos. Si bien los Power, la mayoría se podrán dar cuenta que no es que los saqué de un texto, sino que los hice yo, o sea, los redacté yo misma para que se entiendan mejor, porque si no van al texto y lo leen directamente y listo, ¿no? Entonces, bueno, algunas cosas sí las saqué los textos y otras cosas las dije con mis palabras como para que comprendan un poco mejor, que es la idea. Así que bueno, nada, les mando un beso gigante, espero que tengan una hermosa semana y bueno, y espero que compartan, se suscriban, pongan like, dislike si no les gustó. Y bueno, nada, y nos vemos en el próximo video. Les mando un beso gigante, que anden súper bien, los quiero un montón.